Buenas tardes con todos, bienvenidos a este en vivo organizado por el Grupo Sana. Quien les saluda es el doctor Miguel Sánchez, soy médico psiquiatra, yo trabajo en la Clínica del Sur. Y bueno, la finalidad de este en vivo es básicamente para transmitir y hacer un poquito más consciente sobre la necesidad de lo que es el trabajo de mi especialidad, lo que es la salud mental. Y bueno, el título de este en vivo es ¿quién necesita un psiquiatra? ¿No? Es una pregunta bastante interesante, ya que creo que en estos tiempos que estamos viviendo, creo que muchas personas necesitamos un psiquiatra, ¿no? Bueno, básicamente para empezar con esta actividad muy importante que va a basarse básicamente en las preguntas que ustedes puedan realizarme para absolver algunas dudas, sí creo que es necesario poner un preámbulo a lo que es pues el trabajo en psiquiatría y también el trabajo en psicología, ¿no? Ya que ambas disciplinas, tanto la psiquiatría como la psicología, nos encargamos de dar un buen diagnóstico, un buen tratamiento, un manejo y soporte en casos de problemas de salud mental. Ahora, es importante recalcar que la psiquiatría, como cualquier otra especialidad de la medicina, se encarga de un punto en específico. Si bien es cierto, todos los médicos tenemos cierta noción de lo que es el trabajo en salud mental y los problemas de salud mental, es la psiquiatría la especialidad que se dedica específicamente a estos problemas, ¿no? Al igual que el resto de la medicina, se ha tendido a especializar en cada subgrupo de disciplinas, ¿no? Muy bien. Entonces, la gran pregunta de quién necesita un psiquiatra o quién necesita un psicólogo tiene demasiadas respuestas, diría yo. Lo que yo podría decir en estos momentos es que el trabajo del psiquiatra y el trabajo del psicólogo, ahora más que nunca, luego de esta situación de la pandemia del COVID-19, se ha vuelto mucho más importante, ya que los problemas de salud mental en general, todos los grupos de problemas que se presentan en este ámbito se han incrementado, ¿no? Y las consecuencias que estamos viendo o vamos a ver más adelante en relación al COVID-19 van a ser, si bien es cierto, van a haber secuelas debidas al propio virus, vamos a tener algunas secuelas a un nivel de estresor, a un estresor global, a un nivel de trauma. Muchas personas han estado a punto de morir, otras personas han perdido seres queridos, muchas personas han perdido el trabajo, ¿no? Entonces, definitivamente el impacto del COVID-19 en la salud mental es algo bastante considerable y lo estamos viendo, como les comentaba, tanto en el campo de la psiquiatría como en el campo de la psicología. Muy bien, bueno, como esta no es una clase de universidad, sino más bien es un en vivo cuya finalidad es absolver dudas, bueno, yo quedo abierto y pendiente a las preguntas que ustedes tengan para poder pues ir aclarándolas y que esta actividad sea algo ameno y agradable tanto para ustedes como para quien les habla. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, quedo al pendiente de las preguntas o interrogantes que ustedes tengan. Muy bien, mientras van llegando las preguntas, vamos, anímense, no tengan vergüenza de preguntar, ¿no? De hacer cualquier tipo de consulta. Definitivamente va a ser muy, muy importante el abarcar la salud, no solo desde el punto de vista físico, como se solía hacer antes, ¿no? Sino también desde el punto de vista mental. El ser humano es un ente biopsicosocial. Somos biología, somos neurotransmisores, somos químicos, pero también somos complejos psicológicos que se van acumulando y se van dando desde la niñez. Muchas de las cosas que nosotros no recordamos definitivamente han impactado y tienen mucho que ver en las manifestaciones de patologías de salud mental cuando ya uno va avanzando en la vida, ¿no? Y la parte social definitivamente no la podemos soslayar, ¿no? Es por eso que el trabajo integrado, tanto de psiquiatras, de médicos de otras especialidades, de psicólogos, de trabajadores sociales, etcétera, es muy importante. Acá también cabe destacar en el campo social las intervenciones que se tengan que hacer a nivel del Estado, ¿no? Las mejoras y ampliar el acceso a las consultas en salud mental es muy importante. Muy bien, acá hay algunas preguntas. Vamos a empezar. Muy bien, acá Alexia Calcina me pregunta, ¿cómo saber si una persona es ansiosa o no? Es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque al igual que con la tristeza, la ansiedad es una emoción normal, ¿no? Ahora, cuando uno está triste, se tiende a decir que uno está deprimido, lo cual no es cierto. La tristeza es normal, ¿no? Si nos enteramos de repente que perdió Perú, nos vamos a poner tristes. Si nos enteramos que algún profesor de la universidad falleció, nos vamos a poner tristes.
La tristeza se convierte en patológica cuando empieza a afectar el funcionamiento normal del individuo y cuando la intensidad y la duración de esta generan ya algún tipo de discapacidad o de problemas. Lo mismo pasa con la ansiedad. Todos somos un poco ansiosos y eso no está mal, porque la ansiedad es una emoción normal. Si es que ahorita hay un temblor o un terremoto, lo normal es que nos pongamos ansiosos. Si estamos caminando por la calle y aparece un asaltante o nos ladra un perro, nos vamos a poner ansiosos y eso es normal. Como les decía, lo que define la ansiedad como algo patológico es la intensidad, cuando esta ansiedad es muy fuerte o aparece sin alguna causa que realmente pues lo amerite, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo saber si una persona es ansiosa? Insisto, todos somos un poco ansiosos. Me imagino que la pregunta de Alexia va por cuando la ansiedad se convierte en patológica en una persona, cuando esa ansiedad dificulta o impide que desarrolles tus actividades normalmente, ¿no? Y te impide disfrutar de tu vida. En esos momentos podríamos decir que la ansiedad es algo patológico. María Eliana González pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo, psiquiatra y un psicoterapeuta? Muy buena pregunta. Bueno, el psiquiatra, en este caso vamos a empezar por mi especialidad, nosotros somos médicos, nosotros estudiamos medicina y hacemos la especialidad de psiquiatría durante 3 años más, que es lo que se conoce como la residencia médica. Nosotros como psiquiatras vemos un poco más la parte clínica, la parte física, la parte terapéutica, si lo vamos a ver desde un punto de vista biológico, de una enfermedad mental. El psicólogo es un profesional cuyo trabajo, yo siempre digo que no es equiparable al del psiquiatra, hacemos trabajos complementarios. El trabajo del psiquiatra es ver la parte clínica, la parte biológica, y la parte psicológica es ir evaluando cómo algunos estresores, algunos problemas, algunas dificultades que surgen de repente desde la niñez se tienen que ir trabajando. Los psicólogos también tienen diferentes especialidades. Hay psicólogos organizacionales, hay psicólogos forenses y hay psicólogos clínicos, que es con los que yo trabajo. Ahora, la diferencia entre un psicólogo y un psicoterapeuta básicamente es la especialización. El psicoterapeuta es un psicólogo o un psiquiatra también, puede ser los psiquiatras también podemos ser psicoterapeutas, que nos especializamos en la psicoterapia, que es otra rama de la salud mental. Un psiquiatra y un psicólogo pueden ser psicoterapeutas, ¿no? Pero en líneas generales la diferencia es esa: el psiquiatra es médico, el psicólogo es una carrera completamente diferente a la medicina, que se encarga de ver los componentes propiamente psicológicos del individuo, y el psicoterapeuta es aquel especialista, ya sea psiquiatra o psicólogo, que ha estudiado alguna escuela de psicoterapia. Muy bien, el Fondo Mundial para la Vida pregunta, ¿hasta qué punto es normal que una persona coma Hals, más de 3 barras en un par de horas? Bueno, ahí habría que ver que no es algo muy normal, ¿no? Eso ya sugiere que hay un componente ansioso. Muchos pacientes ansiosos tienden a esto que se conoce como hiperoralidad, ¿no? O andan todo el día comiendo algo, o andan mordiéndose o metiéndose la mano a la boca. Y esto lo podemos ver mucho en los niños. De hecho, hay una manifestación de la ansiedad que se llama onicofagia, que significa que el niño se come las uñas, y esto lo hace básicamente por ansiedad, ¿no? Obviamente un adulto ya no se está comiendo las uñas, ¿no? Es muy probable que empiece a usar muchos caramelos, o de repente a fumar o a tomar mucha agua, ¿no? La hiperoralidad suele calmar la ansiedad, ¿no? Pero no es algo saludable. Muy bien. Edgar Coa pregunta, ¿cómo cuidar mi salud mental en el trabajo? Es una excelente pregunta también, creo que todas las preguntas están muy adecuadas. La salud mental en el trabajo empieza por el trabajo que uno vaya a realizar. Yo lo que les digo a todos mis pacientes es, uno debe trabajar en algo que le guste y para lo que uno sea bueno. Eso es lo ideal en el campo de la salud mental laboral. Pero bueno, no siempre se cumplen esas dos condiciones, o a veces se cumple una más que la otra. Pero esa es la condición inherente del trabajo. Pero una vez dentro del trabajo, la idea es no sobrecargarse, ¿no? Ya cuando uno tiene un número de horas de trabajo, cumplir solo las horas de trabajo, que por ley deben ser 8. Pero bueno, sí es cierto que uno tiende a sobrecargarse de trabajo, a trabajar horas extras o a ponerse mucho la camiseta, ¿no? Bueno, hablando de camiseta, por si acaso, acá está mi logo de Sana, acá está. Muy bien. Bueno, eso de ponerse la camiseta o sobre involucrarse con su empresa no es tan bueno, o con el trabajo, ¿no? El trabajo debe tener su tiempo, debe tener sus horas, el esparcimiento y la vida personal también debe tener sus horas, el tiempo con los amigos, el tiempo con la familia, ¿no? No todo es trabajo. Entonces, redondeando la respuesta a la pregunta de Edgar, ¿no? Uno debe trabajar en algo que le guste y para lo que sea bueno, y no dedicarse exclusivamente o en exceso al trabajo, ¿no? Uno debe darle sus horas nada más. Muy bien.
Sandra Lucía pregunta, ¿cuánto está? Bueno, eso sí, no, eso es un tema netamente monetario. Macesi Murgarra pregunta, hace unos días perdí a mi madre y he quedado con la sensación de culpabilidad por ciertos eventos en su hospitalización. Sé que es una etapa de duelo, pero no puedo dormir, estoy afligida y triste. Temo entrar a depresión, debo ir al psicólogo o a un psiquiatra, ¿no? Lo que nos pregunta Macesi es algo muy muy importante en el sentido de que, bueno, debido a esto de la pandemia, los duelos son algo bastante frecuente, ¿no? Todos hemos perdido algún ser querido, algún familiar o conocido. Y bueno, ¿qué ser querido más cercano que la mamá, ¿no? ¿Qué pérdida más fuerte que el perder a la madre? Entonces, Macesi, el duelo es un proceso normal, ¿verdad? Todos lo sentimos, todos lo vamos a sentir, pero el duelo, al igual que las otras emociones que les comenté, como la ansiedad o la tristeza, con el duelo suele ocurrir que cuando se prolonga por más de 6 meses o los síntomas del duelo son muy fuertes que impiden una vez más el que puedas trabajar, estudiar o relacionarte normalmente, ya estaríamos nosotros hablando de un duelo patológico, cuando surge una depresión en el contexto del duelo. Pero el que estés triste por tu mami, el que la estés recordando, el que por momentos te olvides que ha fallecido y creas que está todavía contigo, eso es parte normal del duelo. El duelo tiene diferentes fases. Entonces, lo que se recomienda actualmente es que en todo proceso de duelo hay un acompañamiento psicoterapéutico. Esto quiere decir, tendrías que sacar cita con un psicólogo para que evalúe de qué manera se está desarrollando tu duelo. Si tu duelo se está dando de una manera normal y adecuada, no es necesario que lleves tratamiento psiquiátrico. Si es que surge sintomatología depresiva o ansiosa muy fuerte, en esos momentos sí sería necesario de repente recibir el apoyo o evaluación de parte de un psiquiatra. Pero lo que te recomiendo, y se lo recomiendo, bueno, a la mayoría de personas que estén atravesando por un duelo, es tener un acompañamiento psicoterapéutico, ¿no? Para ver cómo se va desenvolviendo el duelo, cómo se va superando y desarrollándose, ¿no? Muy bien. Alanis Castillo pregunta, ¿cómo saber si necesito un psiquiatra? Una vez más, me parece que el core o el núcleo de la actividad del día de hoy, ¿no? Nosotros ya nos encargamos de las patologías cuando son trastornos. ¿Qué es un trastorno en relación a lo que es salud mental? Cuando algún síntoma o grupo de síntomas afectan la funcionalidad del individuo. Esto quiere decir, el individuo ya no se relaciona socialmente ni familiarmente normal, ya no se desenvuelve laboral o académicamente de forma normal, ¿no? Y por sobre todo cuando ya el sufrimiento es tan significativo que el individuo no lo puede manejar por sí mismo, ¿no? Ni con el apoyo de un psicoterapeuta o de un amigo, etcétera. Cuando ya la sintomatología va más allá del control del individuo, ¿no? Cuando uno ya se propone pues despertarse con buen ánimo y con ganas de hacer sus actividades y no puede, ¿no? Cuando ya la tristeza es tan significativa, usando el ejemplo de la tristeza dentro de la depresión, cuando esta tristeza ya es algo que uno no puede controlar y está de manera permanente durante todo el día, casi todos los días, vamos a usar un criterio diagnóstico durante 2 semanas por lo menos, ya es momento de ir con un psiquiatra. Cuando la sintomatología, la emoción, el sentimiento es tan intenso que uno ya no lo puede controlar por sí mismo, sería bueno acudir con un psiquiatra, ¿no? Muy bien. Catherine pregunta, ¿cómo sé que estoy enfermo y no es algo pasajero? En tu pregunta está la respuesta. Algo pasajero es algo, por definición, que dura un tiempo muy delimitado, ¿no? Es cierto, todos, dependiendo de la circunstancia que vivamos, vamos a vernos afectados. Por ejemplo, si ahorita nos enteramos que bueno, va a haber una nueva pandemia, un nuevo confinamiento, con esto la tercera ola, ¿no? Bueno, en algunos países se da la noticia de que se tienen que confinar nuevamente los países. Nos va a chocar a todos, pero algunos lo vamos a tomar mejor que otros, algunos vamos a resolver esta noticia de manera más rápida que otros. De pronto a mí simplemente me preocupará un poco, pero de repente a alguno de ustedes esto les podría generar una crisis de ansiedad. Y esto se puede hacer algo más duradero. Cuando es algo muy duradero, vamos a hablar de la depresión, que el criterio temporal que se usa es de 2 semanas, ya estamos hablando de un trastorno depresivo y eso sí requiere un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Muy bien, son varias preguntas, me están bombardeando, pero está muy bien, está muy bien. Acá Cintia me pregunta algo muy interesante también. ¿Cuándo los padres pueden detectar que un adolescente sufre una enfermedad psiquiátrica? Los padres lo podemos detectar, bueno, quienes somos papás, de una manera intuitiva. ¿A qué me refiero? Podemos ver que nuestro hijo no se está comportando como normalmente se comporta.
podemos darnos cuenta que de repente no está tan comunicativo como solía ser, de repente ya no quiere salir mucho con los amigos y prefiere estar en el cuarto. Me refiero a los padres, en general podemos detectar esto intuitivamente, nuestros hijos no están bien, pero hacer un diagnóstico o autodiagnosticar a nuestros hijos, ¿no? Con la información que podemos recopilar de internet, eso está mal. Si nosotros intuitivamente nos percatamos que nuestros hijos están mal, lo que tenemos que hacer es buscar ayuda profesional, ¿no? Pero definitivamente es básicamente eso, nosotros nos percatamos, intuimos que algo no está yendo bien en los chicos y bueno, creo que lo primero antes de llevarlo al psiquiatra es preguntarles qué es lo que te pasa, ¿no? ¿Qué es lo que te está ocurriendo? De repente tienen algún problema de bullying, ¿no? De repente están con un problema académico, en fin, de pronto están desarrollando o empezando una depresión, de repente no les pasa nada, ¿no? Entonces de repente los chicos les pueden decir, no, no papá, en realidad no está pasando nada malo, o de repente el mismo hijo les puede decir, sí, mire, me ha pasado esto, he terminado con la enamorada, me he peleado con mis amigos, en fin, y esto me está afectando, ¿no? Entonces, para redondear la respuesta a esa pregunta, creo que lo más importante es mejorar la comunicación con los chicos, para que ellos se sientan en la confianza de comentarnos si es que algo no está yendo bien, ¿no? Porque, insisto, nosotros podemos darnos cuenta de que algo no está bien con nuestros hijos mediante la intuición. Tratar de resolverlo en la medida que podamos, pero si es algo que ya le está generando un cierto trastorno al chico o chica, llevarlo pues con el profesional, ¿no? Muy bien. Alanis Castillo pregunta, si cada que estoy estresada busco algo que comer y ya es un hábito, ¿sufro ansiedad? Sí, ¿no? Definitivamente, como les comentaba, en los niños, y bueno, en los no tan niños, he visto casos de personas que se comen las uñas o se muerden los dedos, ¿no? Y de esa manera canalizan la ansiedad. Como les decía, en la ansiedad puede haber un síntoma que es la hiperoralidad. Hay personas que se muerden, comen, hay personas que ingieren una mayor cantidad de dulces. Por ejemplo, se ha visto que el azúcar, los dulces, los caramelitos, los helados, etcétera, generan elevaciones en los pulsos de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nos hace sentir placer. Entonces, muchas personas ansiosas o deprimidas, para tener un alivio a su tristeza o a su ansiedad, llegan a comer bastantes dulces, a estar siempre con la boca llena, ¿no? Llena de algo para manejar un poco mejor esa ansiedad, ¿no? Sí, es una forma en la que tú, Alanis, manejas tu ansiedad, pero no es lo más adecuado. Creo que de todas maneras sería bueno recibir algún tipo de orientación psicológica para que puedas manejar esa ansiedad. Una vez más, no está mal sentir ansiedad. Todos la sentimos. Yo mismo, ahora que les estoy dando una charla en vivo, me siento un tanto ansioso, pero nosotros tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, ¿no? Aprender a regularlas y a controlarlas. Y ese no es un proceso tan fácil, sobre todo si es que uno es proclive a tener mucha ansiedad. El aprender a manejar la ansiedad es algo difícil, que requiere técnicas de relajación, algunas pautas para aprender a manejar esta ansiedad, ¿no? En general, todas las emociones son válidas, todas son necesarias. Imagínense que todos seamos felices todo el tiempo, ¿no? Y no exista ni la tristeza, ni el miedo, ni la ansiedad. Insisto, la ansiedad puede ser un mecanismo incluso adaptativo, que nos puede permitir protegernos. Por ejemplo, si es que hay un rebrote del COVID, vamos a reforzar las medidas, vamos a andar con nuestras dobles mascarillas, vamos a estar a 2 metros de distancia, y esa ansiedad nos va a permitir adaptarnos y a sobrevivir en medio de una pandemia. Entonces, no es malo experimentar ansiedad. Lo que tenemos que aprender a hacer es cómo canalizarla y cómo expresarla, ¿no? Y definitivamente el comer algo dulce cada vez que uno sienta ansiedad no es algo bueno, porque aparte de que no cura la ansiedad propiamente, puede generar algunos problemas como sobrepeso, diabetes, temas metabólicos, ¿no? Tengo muchos pacientes que comen demasiados dulces cuando se sienten un poco tristes o estresados y terminan desarrollando una diabetes, ¿no? Muy bien, perfecto, seguimos con las preguntas. David Valdizán nos hace esta pregunta: mi padre tiene 70 años y hace meses que duerme solo 3 horas, necesita un psiquiatra. La verdad, las preguntas están muy muy interesantes, son de varios puntos, y esto ya pertenece un poquito más al campo de la psicogeriatría, que es una subespecialidad de la psiquiatría. Bueno, con los adultos mayores se ve que la necesidad de horas de sueño disminuye, ¿no? Conforme nosotros nos vamos acercando a la vejez, ya las horas de sueño van a ir disminuyendo. De hecho, eso es algo que los que vemos adultos mayores vamos a notar bastante, ¿no? A veces es más una queja para los hijos o para los nietos que para el mismo paciente, ¿no? Dice, bueno, sí doctor, ya duermo pues mis 4 o 5 horas y así descanso.
¿no? Ahora, hay que ver los hábitos de sueño del papá, David. Si el papá desde joven suele dormir poco, no hay que alarmarse. Sin embargo, 3 horas de sueño sí ya es poco, ¿no? Ahí ya podríamos estar hablando de una cantidad insuficiente de horas de sueño. Entonces, en ese caso habría que evaluar al papá, ¿no? Tanto los abuelitos como los niños no suelen expresar mucho sus emociones como lo hace un adulto o un adolescente, ¿no? No suelen tener esa facilidad para hablar sobre sus emociones. En el caso de adultos mayores, esta disminución de horas de sueño podría ser un indicador de depresión, ¿no? Habría que analizar otros componentes, como cómo está su estado de ánimo. De repente el papá está un tanto irritable, de repente el apetito ha disminuido y el papá está bajando de peso, ¿no? De pronto lo notan más apagado que de costumbre, de repente empieza a olvidarse ya las cosas. Entonces sí habría que evaluarlo psiquiátricamente, ¿no? Porque 3 horas de sueño es, incluso para un adulto mayor de 70 años, es insuficiente. Usualmente a los 70 años el adulto mayor duerme de 5 a 6 horas, ¿no? Más o menos, ese es el aproximado. Y hay que ver también la calidad del sueño. Si es que con esas 3 horas el papá se siente insatisfecho, también, ¿no? Habría que ver la posibilidad de que lleve un tratamiento psiquiátrico. Lo más probable es que esté desarrollando un cuadro de estrés, ¿no? Puede ser ansiedad. No creo que solo por el sueño podamos diagnosticar una depresión. De repente está sometido a mucho estrés y esto le está generando un cuadro de ansiedad, y habría que ver de qué manera se le puede ayudar. Ahora, muchas veces tratando el insomnio, o sea, aumentando las horas del sueño, el ánimo mejora, la energía también, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es necesario que lo evalúe un psiquiatra. Eh, una vez más me preguntan cómo sé que estoy enfermo o es algo pasajero. Eso ya me tomaría por lo menos una hora explicarlo un poquito mejor, ¿no? Pero una vez más, cuando es algo pasajero, es algo muy circunscrito en el tiempo, y cuando ya pasa el estresor, por ejemplo, ahorita un temblor, ¿no? Un temblor, un terremoto. Nos ponemos ansiosos, pero ya pasó el temblor, pasó el terremoto, ya estamos a salvo, ya tomamos las medidas de protección del caso, etcétera, y ya nos sentimos más tranquilos. Pero si la ansiedad permanece, pese a que la causa de la ansiedad ya desapareció, es porque probablemente estamos haciendo un cuadro compatible con un trastorno de ansiedad. Muy bien. Mateo hace una pregunta ya específica sobre lo que es la depresión, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de inicio de una depresión? Bueno, Mateo, la depresión suele empezar de manera diferente, te soy sincero, en las personas que padecen de esta enfermedad, que es difícil de tratar, dicho sea de paso, ¿no? Pero tiene tratamiento y tiene cura. Bueno, vamos a empezar por ahí, ¿no? Mientras más temprano se detecte una depresión, como tu pregunta lo está sugiriendo, ¿no? Los síntomas precoces de la depresión, más fácil de tratar es, ¿no? Entonces, mientras más temprano se detecte, como cualquier otra enfermedad en la medicina, y esto lo puede decir cualquiera de mis colegas de otras especialidades, mientras antes se detecte una enfermedad, le damos menos chance a que se agrave, a que se profundice, a que se complique. Entonces, ¿cuáles pueden ser los síntomas iniciales de la depresión? En algunos casos, como en el caso del papá de 70 años que empieza a dormir poco, en algunos casos suele debutar con insomnio, disminución de apetito, ¿no? En algunos casos suele debutar con algunos cuadros de dolores de cabeza, cefaleas de tipo tensional, etc. Pero lo que se ha visto que es más usual, y de hecho son los dos síntomas principales de la depresión, son una tristeza intensa y prolongada, ¿no? Que dura por lo menos 2 semanas, que está presente todos los días y casi todo el día. No es que a ratitos me pongo triste y luego me pongo bien, no. La tristeza y la depresión es algo sostenido, se da durante prácticamente todo el día, todos los días, durante 2 semanas. Y el otro síntoma que nos permite identificar una depresión, que es un síntoma nuclear de esta enfermedad, es lo que se conoce como anedonia. La anedonia significa que es la dificultad para sentir placer. Si es que de pronto algo que nos solía gustar hacer antes de caer enfermos, ya no lo disfrutamos, ¿no? De repente salir con los amigos a jugarse un partido de fútbol, de repente tomarse un café, ¿no? De repente ver una serie, ya no nos genera el mismo placer que nos generaba antes. Podríamos estar presentando ya un cuadro de depresión, ¿no? Sin embargo, como les digo, las manifestaciones de la depresión son variopintas. Yo he visto diferentes tipos de depresión en diferentes tipos de personas, pero sí, si es que ustedes ya notan que el estado de ánimo, la capacidad de disfrute y algunas funciones como el apetito y el sueño se están viendo afectadas, es probable que se esté empezando con una depresión, ¿no? Entonces sí, sería bueno en ese caso recibir la evaluación y la ayuda por parte de algún especialista en salud mental.
Stephanie pregunta, ¿cómo puedo detectar si alguien de mi entorno padece de una enfermedad mental? Una vez más lo que les comentaba hace un momento cuando hablábamos del adolescente, ¿no? En la familia lo que se debe fomentar en todo momento es la comunicación, ¿no? Eh, el saber que alguien, algún miembro de la familia no está bien, eso es algo fundamental, que lamentablemente ahora es un poco difícil, porque si bien es cierto, ha habido un adelanto en el uso de las redes sociales, con esto del WhatsApp, con el Facebook, etcétera, esto al mismo tiempo ha hecho, bueno, ha causado que los miembros de la familia ya no pasen tanto tiempo frente a frente, ya no nos sentemos a conversar a la hora del almuerzo. No sé, muchos de ustedes se deben acordar, antes de todo este boom de las redes sociales, cómo eran los almuerzos o las cenas, ¿no? Uno se sentaba y estaba con los papás, con los abuelos, etcétera, ¿no? Y en esos momentos había comunicación, uno conversaba, preguntaba qué tal, cómo te ha ido, ¿no? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Te pasa algo? Entonces los miembros de la familia podían estar monitorizando al resto de la familia de manera constante, ¿no? En cambio ahora estos aparatos, que si bien es cierto son una herramienta muy importante y bueno, son señal del avance de los tiempos, también nos han distanciado, ¿no? Entonces ahí aprovecho para recalcar eso, la importancia de la comunicación en la familia, para detectar los problemas de salud mental, porque si nosotros no conversamos, ¿cómo vamos a saber si alguien de la familia está mal? ¿No? Mediante los estados de WhatsApp, mediante los posts de Facebook, no. Bueno, uno lo puede saber indirectamente, ¿no? De hecho, hago el paréntesis para contar la anécdota, ¿no? Que un papá de un paciente mío adolescente lo monitorizaba al paciente dependiendo de sus estados de Facebook, ¿no? O de WhatsApp. Veía, mi hijo está triste, doctor, porque postea esta canción, ¿no? Cuando qué fácil es conversar directamente, ¿no? Cara a cara, mirando a los ojos. Hijo, ¿te pasa algo? Papá, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Muy bien. Perfecto, muy buena la pregunta. Juliana me pregunta, ¿si está medicada es de por vida? No. Al igual que con las otras enfermedades o patologías de la medicina, hay patologías que requieren medicación de manera indefinida, por lo feo que pueda sonar esto de por vida, pero la gran mayoría de patologías en salud mental, y ojo, es de verdad la gran mayoría de patologías, solo tiene un tiempo de duración. Si bien es cierto, los tratamientos en psiquiatría pueden ser a veces un tanto largos, no implica que el tratamiento tenga que ser de por vida. No es tanto así. Hay algunas patologías que requieren tratamiento de por vida, pero les podría decir que es la minoría de patologías en salud mental. Ya que estamos hablando de lo más frecuente, que es la ansiedad y la depresión, de hecho los tratamientos son bastante cortos, no son tratamientos prolongados. Eso sí, creo que es necesario recalcar que la mayoría de tratamientos en salud mental, por ejemplo, de un cuadro depresivo, de un cuadro ansioso, si se enfoca desde el punto de vista biológico, mediante el uso de medicamentos, y el punto de vista psicológico o psicoterapéutico, el tratamiento es mucho más efectivo, ¿no? La medicación ayuda, definitivamente, no podemos negar los adelantos que han habido en relación al tratamiento de las patologías mentales, pero la psicoterapia y el apoyo psicológico es tan igual de importante que la medicación, diría yo, para que estas patologías se resuelvan por completo. Muy bien. David me pregunta, ¿cuál es el tratamiento completo para poder dormir más de 3 horas? Lo voy a poner de esta manera. El insomnio, David, es la punta del iceberg. Es raro que el insomnio, de hecho, es muy raro que el insomnio de por sí sea una enfermedad. El insomnio suele ser un síntoma de una enfermedad, ¿no? Es la punta del iceberg muchas veces de la depresión o de la ansiedad. Es el síntoma que a veces hace que el paciente vaya al consultorio psiquiátrico, ¿no? Pero el tratamiento del insomnio es el tratamiento de la causa de base. De repente es un problema de pareja, de repente es una cierta insatisfacción con el trabajo, de repente es un consumo exagerado de bebidas energizantes. Habría que ver cuál es la causa subyacente de ese insomnio. Tratando la causa subyacente, el insomnio desaparece. Si bien es cierto, si el insomnio es muy significativo, se pueden usar algunos medicamentos durante un tiempo nada más para corregir ese insomnio, ¿no? Pero lo que nosotros solemos hacer antes de indicar un medicamento hipnótico es ver cuál es la causa del insomnio. Como les decía, puede ser el exceso de consumo de bebidas energizantes. De repente te tomas 2 o 3 latas de Red Bull en la tarde y ya no puedes dormir en la noche, ¿no? Y suspendiendo las latas de Red Bull vas a poder volver a dormir. De repente es una preocupación por un tema de pareja. Solucionas la preocupación por el tema de pareja y se soluciona el insomnio, ¿no? Entonces tenemos que ver qué es lo que está ocasionando ese insomnio. Creo que la respuesta va más por ese lado. Muy bien. Lee Peralta pregunta, ¿cuánto tiempo dura el tratamiento psiquiátrico? Como les comentaba, depende de la patología,
¿no? En la depresión suele ser, dependiendo del grado de depresión, entre 6 a 9 meses, ¿no? En cuadros de ansiedad igual, ¿no? Miguel Izarraga nos pregunta, ¿cuál es la mejor forma de ayudar o acercarme a un amigo que sé que sufre depresión? Eso es muy, muy importante, Miguel, porque usualmente nosotros, por tener la buena intención de ayudar al amigo, le decimos, oye, pero es algo pasajero, ¿no? Esto que está muy de moda ahora, que es la psicología positiva, de ponle ganas, ponle punche, ¿no? No, no es la forma más adecuada. La forma más adecuada de aproximarse a un familiar o amigo que está padeciendo depresión es escucharlo, ¿no? ¿Qué es lo que te está pasando? Tratar de comprenderlo y entender su sufrimiento, no invalidarlo. Decirle, por las puras te haces problemas o por las puras te preocupas, ¿no? Todo tiene solución. Podemos dar algunos consejos como amigos o como familiares, pero si detectamos o percibimos que un familiar nuestro está padeciendo depresión, lo más conveniente es buscar ayuda profesional. Lo voy a poner con un ejemplo de otra especialidad. Bueno, creo que todos nosotros podemos darnos cuenta cuando a nuestros hijos les duelen las muelas, ¿no? Le está doliendo la muela, ¿no? Un chiquito de 12, 13 años, diciéndole, macho, macho, aguanta que el dolor se va, ¿le vamos a ayudar? No. Ah, te duele la muela, ya hijito está bien, le damos consuelo y lo llevamos donde el dentista. Lo mismo se debe hacer en el campo de la salud mental. Si nosotros detectamos que algo está generándole sufrimiento a nuestro amigo o familiar, no le decimos, macho, macho, aguanta. No, le decimos, bueno, te recomiendo que acudas con el especialista, ¿no? Si es algún muchacho, un adolescente, nuestro hijo, de repente, sacarle cita con un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Más o menos por ahí va la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo se puede ayudar a un niño que tiene onicofagia? Como les decía, la onicofagia es casi es un sinónimo de ansiedad, ¿no? En niños. Los niños, insisto, no andan por ahí escribiendo y diciendo, bueno, yo me siento ansioso, ¿no? No andan por ahí comentando con sus amiguitos, mira, la verdad me está preocupando esto. Los niños no tienen esa capacidad de identificar las emociones y traducirlas en palabras. Entonces, ¿qué hacen los niños para calmar la ansiedad? Suelen meterse la manito a la boca, ¿no? Y comerse las uñitas. Eso es la onicofagia. Ónico significa uña y fagia es comer, ¿no? Entonces, ese es un síntoma, como les decía, es la punta del iceberg de un cuadro de ansiedad. De repente este niñito está así porque, se me ocurre, solo es un ejemplo, de repente los papás pelean mucho. De repente este niñito todos los días es testigo de peleas entre los padres, ¿no? Y eso le afecta emocionalmente, le hace generar ansiedad, ver tanto estrés y tanta tensión entre los papás. Y durante el día, cuando está en el colegio, la profesora detecta que se está comiendo las uñitas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahí la solución no es tanto tratar al niño, sino tratar a los papás. Ahí hay que ver qué está pasando detrás de este niño. De pronto, los papás dejan de pelear, baja el estrés, baja la ansiedad y el niño deja de comerse las uñas. De repente el niño es víctima de bullying, y esto se detecta mucho en los colegios, ¿no? Usualmente los psicólogos educativos o los profesores son quienes detectan esto. Entonces, dicen, oye, algo está yendo mal, ¿no? Y de repente por ahí evidencia que otro niño lo está fastidiando y es por eso que este pequeño o pequeña se está comiendo las uñas. Una vez más, como con todos los síntomas en salud mental, buscar la causa subyacente. La onicofagia es la punta del iceberg, como lo era en el insomnio, ¿no? Como lo comentamos hace un momento. Muy bien. Silvia Álvarez pregunta, ¿no? ¿Es posible que post-COVID en adulto mayor aparezcan problemas de miedo, ansiedad y pánico? Sí. De hecho, yo diría que la población más vulnerable, no solo frente al virus en sí, sino frente a las consecuencias sociales, económicas, ¿no? Han sido los adultos mayores. Casi cuando empezó esto del COVID, se les estaba diciendo que ellos iban a desaparecer, ¿no? Que el COVID les daba básicamente a ellos, ¿no? Entonces creo que el primer grupo etario que se vio afectado por esto fueron los adultos mayores. Pobrecitos, ¿no? Muchos de ellos tenían rutinas, salían, tenían una vida social, muchos de ellos incluso, yo conozco varios adultos mayores que todavía trabajaban antes del COVID. Entonces, esta situación del COVID ha implicado un trauma a un nivel social en este grupo etario que definitivamente la incidencia de depresión y de ansiedad ha aumentado bastante en este grupo etario en específico, ¿no? Entonces sí, si ustedes tienen algún adulto mayor en casa, y obviamente deben haber notado cambios, tal vez están un poquito más irritables, de repente no duermen, de repente están un tanto inapetentes, ¿no? Hay que buscar ayuda por parte de la especialidad. Como les decía, los adultos mayores, al igual que los niños, no hablan mucho de sus emociones. Ellos suelen expresarlo más de maneras físicas, con dolores de cabeza, con síntomas pues como que se les suelta la barriguita, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, los adultos mayores
no conocen mucho de la especialidad de psiquiatría, ¿no? Eh, Hace muchos años era un tabú ir al psiquiatra o ir al psicólogo. Existían estas malas concepciones de lo que son las especialidades y las enfermedades mentales, que bueno, en la generación de nuestros adultos mayores la depresión era debilidad, ¿no? O sea, tú no eres depresivo, tú lo que eres débil, ¿no? Entonces, llevarlos a la consulta con el médico especialista a veces puede ser un poquito complicado y muchos de los adultos mayores pueden mostrarse reticentes. Sin embargo, cada vez es más la cantidad de adultos mayores que nos visitan en el consultorio secundario a esta situación del COVID, ¿no? En la cual definitivamente ellos han sido el grupo más afectado, definitivamente, junto con los niños, porque los niños también se han visto afectados sobre todo en el desempeño social, ¿no? Ahora hacen las clases virtuales, ya no van al colegio, en fin. Tenemos que cuidar mucho, tanto a nuestros adultos mayores como a nuestros niños. Muy bien. Maceci me está respondiendo, me está agradeciendo la respuesta. No, gracias a ti, más bien, Maceci, por la pregunta y por estar presente en esta actividad. Daniel Chávez nos dice, ¿cuándo la ansiedad se vuelve crónica? Bueno, es que acá ya entramos en lo que vendría a ser el concepto de ansiedad como rasgo de personalidad. Hay personas que son ansiosas, como se dice, de fábrica, ¿no? Hay personas que son más tranquilas, ¿no? Cada personalidad, cada uno de nosotros tiene características diferentes, pero sí, hay personas que son ansiosas de repente desde chiquitos, y cuando uno conversa con los papás o los familiares nos dicen, ¿no? Desde niño era ansioso, ¿no? Yo más que hablar de cronicidad de la ansiedad, vamos a hablar de qué manera la ansiedad puede afectar, de qué manera uno deja absorberse por la ansiedad y no la puede controlar, ¿no? Yo diría no tanto que la ansiedad se vuelva crónica, cuando la ansiedad se vuelve patológica, una vez más, cuando esa ansiedad es muy intensa, ¿no? Y cuando aparece frente a estímulos que no desencadenarían la ansiedad normalmente, perdón, ¿no? Como que uno de repente esté tranquilo, esté seguro en su casa, mirando su tele, ¿no? Esté con la familia y de repente ¡pum!, surge la idea en la cabeza, me voy a quedar sin trabajo. Me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Y de ahí surge una serie de preocupaciones. Cuando la ansiedad aparece sin un estímulo, recordemos esto, nosotros como especie nos hemos desarrollado y nos hemos adaptado a desastres naturales, a fieras salvajes, a guerras, a pandemias, gracias a nuestra ansiedad. Porque si no hubiera una ansiedad frente a la pandemia, nosotros no usaríamos la mascarilla. Es cierto, hay casos de personas subnormales que salen sin mascarilla y no solo se exponen a ellos mismos, sino a los demás, ¿no? Pero la ansiedad nos permite sobrevivir. La ansiedad nos permite tomar medidas para protegernos a nosotros y a los nuestros, ¿no? Yo diría, Daniel, más que cuando se vuelve crónica, cuando se vuelve patológica, cuando se convierte en un trastorno. La ansiedad cuando afecta nuestro funcionamiento normal, cuando nos quita tranquilidad, ¿no? Muy bien. Josie Escurra pregunta, ¿los fármacos psiquiátricos pueden cambiar la forma de ser de una persona? Es una pregunta muy buena y de hecho me pones en aprietos, Josie, porque la respuesta puede ser muy profunda, ¿no? Habría que ver, la forma de ser de repente te está refiriendo a la personalidad, ¿no? No existe un medicamento que pueda cambiar la personalidad, ¿no? La personalidad sigue siendo la misma, ¿no? Es cierto. En las personas que son muy impulsivas, la medicación puede bajar la impulsividad. En las personas que son muy ansiosas, la medicación puede bajar la ansiedad. Puede regularla, mas no cambiarla. La personalidad es algo que nosotros ya tenemos configurado y eso no va a cambiar, ¿no? Lo que sí se puede hacer con la medicación es regular algunos rasgos de la personalidad y esto también se consigue con la psicoterapia. Pero que la medicación pueda cambiar la forma de ser de alguien, no, ¿no? Ayuda a regular cuando algunos rasgos de personalidad son problemáticos o conflictivos. La medicación nos puede ayudar, pero cambiarla no. Muy bien. Los fármacos administrados al paciente pueden generar dependencia y cómo evitarlo. Sí hay algunos medicamentos que pueden generar dependencia. ¿Cómo se evita esto? Como con cualquier otro medicamento de otras especialidades, hago el paréntesis para tocar este punto muy importante. A la psiquiatría y a los medicamentos de psiquiatría, los que usamos en estas enfermedades, se los ha satanizado y se los sigue satanizando todavía por algunos grupos antipsiquiátricos, ¿no? Cuando en realidad es como cualquier otro tratamiento. Hagan de cuenta, si les duele la rodilla, si tienen una artrosis, el reumatólogo o el traumatólogo les va a indicar algún antiinflamatorio. Lo mismo es y se da con la medicación psiquiátrica. Ahora, la forma de cómo y cuánto y durante cuánto tiempo usarlo
Eso ya lo especificamos nosotros. Un medicamento psiquiátrico bien utilizado es una herramienta poderosísima para tratar problemas de salud mental, pero sí o sí debe ser indicado y supervisado por un psiquiatra. La automedicación, y se da en todas las especialidades, como les decía, ¿no? No solo con la psiquiatría, sino también con los analgésicos, por ejemplo, ¿no? Con los antibióticos, que ahora con esta situación del COVID ha habido mucha sobre y automedicación con antibióticos cuando el COVID es un virus, ¿no? Entonces, siempre los fármacos deben ser supervisados por un profesional, ¿no? Ahora, no tenerle miedo a los medicamentos. Si es que el psiquiatra o el médico, bueno, en algunos lugares no hay psiquiatras, hay médicos generales, ven por conveniente empezar un tratamiento psiquiátrico, tengan en cuenta que esta persona ha estudiado durante muchos años para darles el mejor tratamiento que no les vaya a causar daño, ¿no? Y ojo, bueno, al menos esta es mi postura personal, yo solo medico cuando es realmente necesario. Si es que el medicamento puede causar dependencia, si se usa mal, en fin, puede ser un arma de doble filo, pero bien aplicada por un profesional capacitado y calificado en indicarlo, no genera ningún tipo de problema, no tengan miedo de utilizarlo si es que es necesario, ¿no? Si es que es necesario, porque si no, y se puede manejar solo mediante psicoterapia, tampoco es necesario dar una prescripción, ¿no? Muy bien. Uy, ya vamos 41 minutos, se ha pasado volando el tiempo. Alexia pregunta, ¿cuáles pueden ser las causas del insomnio, ¿no? ¿Se necesita siempre medicación para poder dormir mejor? No. Definitivamente no. Ahí lo que nosotros aplicamos es lo que se conoce actualmente como la higiene del sueño. Por ejemplo, algunas medidas de la higiene del sueño es, por ejemplo, no tener dispositivos electrónicos en el cuarto, ¿no? Estar con una pantalla a esto de las 10 de la noche prendida, ¿no? Tengan en cuenta que estamos estimulándonos visualmente, cuando en realidad ya en la noche deberíamos estarnos preparando para la oscuridad y poder dormir, ¿no? Como lo hacían nuestros abuelitos o bisabuelos, ¿no? Que ya daban las 8 de la noche y iban directo a la cama. Otra de las medidas que estamos tomando actualmente como higiene del sueño es no usar bebidas que contengan cafeína pasadas las 2 de la tarde. El tiempo de vida de la cafeína en el organismo es de más o menos de 6 a 8 horas. Entonces, si yo me tomo un café bien cargado a las 5 de la tarde y quiero dormir a las 10, va a ser un poquito difícil, ¿no? No hacer ejercicio en la tarde, sobre todo ejercicio extenuante, pasada las 6 de la tarde. ¿Por qué? Cuando hacemos mucho ejercicio, secretamos mayores cantidades de noradrenalina y la noradrenalina nos activa, ¿no? Como que nos pone más despiertos. No comer mucho en la noche, ¿no? Eso es un consejo no solo para mejorar el sueño, sino también para mejorar el metabolismo. Nosotros acá en el Perú solemos comer bastante de manera copiosa en la noche, ¿no? Y eso se ha visto que definitivamente afecta el sueño. Entonces, las medidas no farmacológicas para el insomnio, yo las suelo aplicar antes que dar un medicamento. Yo solo suelo dar hipnóticos o medicamentos sedantes cuando es realmente necesario. Ahora, lo otro, identificar la causa del insomnio, como les decía, si la causa es el consumo excesivo de cafeína, suspender ese consumo, ¿no? Y con eso problema resuelto. Muy bien, Sandra Lucía nos pone que cuando no lo tratas a tiempo, bueno, está respondiendo. Adriela Laín nos pregunta, si a pesar de tener una vida plena no tengo motivación para salir de la cama por las mañanas y solo espero que pasen las horas para volver a dormir, viene desde principio de año la misma conducta, ¿se podría decir que tengo depresión grave? Habría que analizar otros criterios más para ver si la depresión es grave, pero sí, Adriel, esto que tú nos estás describiendo de manera bastante sucinta y de manera muy completa y adecuada, al parecer sí es un síntoma depresivo, ¿no? Que es la falta de energía, la hipoergia, así se le conoce, ¿no? Digamos, todo en tu vida está yendo bien, pero por las mañanas no quieres salir de la cama. Y hay que ver también si es que previamente tenías este problema, ¿no? Pero sí, es falta de motivación, falta de interés, también falta de placer, también ahí hay un componente de anedonia y probablemente pues sí sea un indicador de depresión, pero para decir que es grave habría que ahondar en otros criterios más de la depresión, ¿no? Que eso sí, creo que sería lo más conveniente que acudas por consulta. Muy bien. Ojo, también creo que es importante recalcar que nosotros los psiquiatras no solo vemos la parte mental, como psiquiatras y como médicos que somos y recibimos pues una formación en medicina integral, tenemos que ver causas físicas. Muchos pacientes que tienen insomnio o depresión, de repente tienen un problema hormonal, de repente tienen un hipo o un hipertiroidismo, ¿no? Es por eso que es muy importante que el trabajo del psiquiatra vaya articulado con el de las otras especialidades, ¿no? Cada vez se está viendo más el enfoque integral de lo que es la salud en el ser humano. Hay algunos problemas endocrinológicos, algunos problemas reumatológicos que tienen síntomas psiquiátricos, ¿no?
De repente es un problema de hipotiroidismo y no era una depresión. Se le da el suplemento de hormona tiroidea y cura la depresión, ¿no? Sandra nos pone, recuerden que un 50% es el doctor y el otro es uno mismo. Sí, yo creo que eso es variable. En una depresión severa, el uno mismo se reduce a un 10 o 20% y conforme va mejorando con el tratamiento tanto biológico como psicoterapéutico, uno va recuperando esa fuerza, ¿no? Por eso que el ponle ganas, depende de uno mismo, en una depresión severa eso no ayuda mucho, ¿no? Muy bien. Uy, acá vemos varias preguntas. Ajá. Creo que también influye el entorno en dónde estás y cómo eres tratado por los demás, por supuesto. Esa aclaración, Daniel, es muy importante porque si nosotros solo tratamos la parte biológica, solo tratamos la parte psicológica, y esto lo vamos a ver mucho con los niños, ¿ah? El niño se deprime, ya, chico de 10 o 9 años que no come, está triste, le damos su medicación, lleva una terapia excelente con el mejor terapeuta especializado en niños, pero los papás siguen peleando, el papá le sigue pegando a la mamá sigue hablando mal del papá delante del niño, ¿no? Bien difícil que ese niño se vaya a recuperar, por más que reciba el mejor antidepresivo y reciba la mejor terapia. El tratamiento de la depresión debe ser un tratamiento integral, ver la parte biológica, la parte psicológica y en algunos grupos como los niños, la parte social. Ahora, ya saliendo un poco del grupo etario de los niños, si ustedes están trabajando en algo que no les gusta, son sumamente infelices, trabajan demasiado y se deprimen por eso, van al psiquiatra, toman su medicina, van al psicoterapeuta, pero siguen trabajando en algo que no les gusta, difícilmente van a salir de eso del todo, ¿no? Las cosas van a mejorar, pero si damos un tratamiento integral al problema, la posibilidad de éxito es mayor. Muy bien. Ajá. Ani nos pone una frase muy muy fuerte, ¿no? Que es vivo en la desesperanza, ¿no? Ya de por sí esa frase de vivir en la desesperanza implica sufrimiento, Ani, ¿no? Y qué bueno que tengas la valentía para poder decirlo, ¿no? Y bueno, decirlo en público no debe ser algo muy fácil, pero ya la desesperanza, ¿no? El perder la motivación, la esperanza de que las cosas van a estar bien, puede ser ya de por sí solo una frase que nos sugiera un cuadro depresivo, ¿no? Ya la desesperanza sí es un indicador, no está dentro de los criterios clínicos de depresión grave, pero cuando nosotros lo escuchamos en el consultorio, cuando un paciente lo dice, nos sugiere de que esta persona está atravesando por un sufrimiento enorme, ya perdió la esperanza, ¿no? Ya las cosas no van a salir bien, pase lo que pase, las cosas van a estar mal. Y eso sí podría ser un indicador de una depresión grave. Muy bien. Perfecto, ya estamos con la hora, ya han pasado 48 minutos, bastante rápido este en vivo. Sin embargo, las preguntas han estado muy buenas. He tratado de responder de la manera más clara y sucinta a todas las inquietudes que ustedes tengan. Y nada, antes de pasar a la parte final, ¿no? Agradecerles por su atención y recalcar esto, ¿no? Que hay una frase que la usamos mucho ahora en el campo de la psiquiatría y la psicología, que no hay salud sin salud mental. Por más que uno vaya y busque un chequeo integral por parte de las otras especialidades, si mentalmente no estamos bien, la salud no la vamos a experimentar. Hay que tener en cuenta que el concepto de salud es el bienestar físico, emocional y social de una persona. No solo es el bienestar físico, ¿no? Entonces, sin salud mental no hay salud, ¿no? Tenemos que de todas maneras cuidar nuestra salud mental, como cuando vamos con el dentista, como cuando vamos donde el endocrinólogo o el nutricionista. Creo que también debe hacerse una práctica común recibir algún tipo de ayuda, ya sea psicológica o psiquiátrica, ¿no? Y lo otro, no creo que haya una mejor inversión que una psicoterapia. Definitivamente nos permite conocernos mejor a nosotros mismos y aprender a regular lo que no está bien. Muy bien, perfecto, gracias a todos por asistir. Nos vamos a esperar en una próxima transmisión que será anunciada por el Facebook del Grupo Sana. Les agradezco mucho por esta invitación. Y recuerden que en Sana estamos preparados como clínicas, ¿no? Como ente de salud, para brindarles una atención completamente segura, y nuestra atención puede ser presencial o virtual. En el caso del campo de la salud mental, trabajamos muy bien por la modalidad virtual, ¿no? Y bueno, agendar citas por intermedio de la clínica, por intermedio de la página, y nada, están ustedes cordialmente invitados a buscar nuestra ayuda si es que ustedes consideran que la necesitan. Y una vez más, ha sido un gusto estar con ustedes y acompañarlos.
Muchas gracias. Un abrazo, cuídense mucho.